So, Ok, I don't like doing this a mí no me gusta esto because I get very nervous in front of people. porque yo me pongo nervioso muy fácil delante de la gente. So, I'm trying to make myself as comfortable as possible Y entonces yo me quiero poner lo más cómodo que pueda so we can try to do this. para poder hacer esto. So, last night when I was trying to prepare for this, Bueno, y anoche, tratando de prepararme para esto, God, actually, right before that, before I started trying to prepare for this, bueno, antes de eso, antes de comenzarme a preparar para esto, yesterday ended up being a really weird day for me ayer fue un día muy extraño para mí because I started to clean the entire house. porque limpié toda la casa. And that's not something that I generally do. I mean, I was on the floor literally scrubbing everything Y eso with no a es algo grill. que yo típicamente hago And- porque estaba hasta raspando el piso. So, one thing that I've learned in my experience, Y algo que en mi experiencia he aprendido in my spiritual journey, y en mi caminar espiritual is that when you find yourself doing stuff that you don't normally do, es que cuando haces algo que normalmente no haces and you know you should be getting ready for something that's of a spiritual nature, y si es especialmente algo de una naturaleza espiritual especially when you need to start getting ready for o something, especialmente cuando te preparas para algo espiritual, it's because the enemy es porque el enemigo wants to prevent you from doing that. que no quiere que hagas eso. So the result is I was up till 4 getting ready for today, Y entonces, como resultado, estuve hasta las 4 de la mañana preparándome para hoy. which is fine. I don't sleep anyways. Que para mí está bien porque de todas maneras no duermo mucho. So the word that I got from God Y la palabra que recibí de parte de Dios was for y'all to learn how to hold the microphone. es enseñarles a ustedes cómo agarrar un micrófono. Okay, that was a joke, but whatever. Bueno, eso fue un chiste, pero bueno. But the way you hold the microphone is you hold it to your mouth. Pero la manera en que tú agarras o sostienes el micrófono es apuntándolo hacia tu boca, Not like this. no en el estómago. All right. So, no, what I actually got Pero lo que de verdad recibí de parte de Dios was basically faith, fue básicamente fe. right? What I've been feeling had to kind of deal with faith and how we don't really have faith in God as we should. Y lo que he recibido acerca de la fe es que realmente no tenemos fe en Dios como la deberíamos de tener. Just disclaimer, when I say we, I mean the church in general. Y simplemente para dejarles saber, cuando yo hablo de nosotros, me refiero a la iglesia en general. So if you feel like this doesn't apply to you, don't worry about it. Entonces, si tú sientes que esto no se aplica a tu vida, no te preocupes. All right, but in general, the church doesn't really have faith. Pero en general, la iglesia no tiene fe. And so I started praying, like, God, what do you want me to do? What do you want me to say? Y entonces yo le empecé a orar a Dios, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Use me. Úsame. And like any good American Christian, right after I prayed, I get on Facebook. Y como todos los buenos cristianos de América, después de orar me metí al Facebook. So I came across a few things Y me encontré con unas cosas that really impacted me. que me impactaron. So before we fully go into that, what is faith? Y antes de entrar en materia, quiero preguntarles, ¿qué es fe? So Hebrews 11:1 Entonces, Hebreos 11:1 gives us the best definition of this, I believe. nos da personalmente la mejor definición. Now faith is the substance of things hoped for, the Es pues- evidence of things not seen. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. All right? The entire Hebrews 11 is about faith El capítulo completo 11 de Hebreos es acerca de la fe, and the power of faith, el poder de la fe, but that's faith in a nutshell. pero en corto esto es fe. All right, so one of the things that I came across last night Entonces, una de las cosas con las que me encontré anoche was a video, fue un video and it's about a little girl. y es acerca de una niña. All right, so I'm just going to say the story and then we'll go from there. Entonces les voy a contar la historia y de ahí vamos. All right, so a beautiful 6-year-old girl was with her mother.
Una hermosa niña de 6 años se encontraba con su mamá waiting for a store to open. y estaban esperando a que se abriera una tienda. Her beautiful red hair and freckles were the perfect image of innocence. Su hermoso pelo rojo y sus pecas eran la perfecta imagen de la inocencia. Outside the store, Afuera de la tienda it was raining heavily. estaba lloviendo muy fuerte. People gathered, La gente se reunió, some patiently, algunos de manera paciente, others irritated because of the inconvenience. otros ya estaban irritados por la inconveniencia. The girl's little voice broke the silence. Pero la voz de la niña rompió el silencio She said, "Mom, let's run through the rain." y dijo, mamá, vamos a correr en la lluvia. What? Y le pregunta a la mamá, ¿qué? Let's run through the rain. Vamos a correr por la lluvia. No, honey, we'll wait for it to slow down a bit. No, mi amor, vamos a esperar a que termine, a que pare. This young child waited about another minute and repeated, "Mom, let's go through the rain." Esta niña hermosa esperó un minuto más y después volvió a preguntar, mamá, ¿podemos correr en la lluvia? We'll get soaked if we do. Nos vamos a emparamar si lo hacemos, hija. No, we won't, Mom. That's not what you said this morning. No, mamá, eso no fue lo que me dijiste esta mañana. This morning, when did I say we could run through the rain and not get wet? Esta mañana, ¿cuándo dije yo que podíamos correr por la lluvia y no nos íbamos a mojar? Don't you remember? ¿No recuerdas? When you were talking to Daddy about his cancer, you said, Cuando estabas hablando con mi papá acerca de su cáncer, if our faith can get us through this, we can get through anything. si nuestra fe nos puede hacer pasar por esto o sobreponer esta situación, podemos sobreponernos a cualquier otra situación. Everyone stopped and stood silently. En ese momento todo el mundo se detuvo y se calló. The mother paused and thought for a moment about what to say. La mamá pausó y empezó a pensar en qué iba a responder. This was a moment of affirmation in a child's life, Este era un momento de afirmación en la vida de un niño. a time when innocent trust can be nurtured so that it will bloom into faith. Un momento en que la inocencia de esta niña tiene que ser cuidada de tal manera que produzca fe. Honey, you're absolutely right. Let's run through the rain. Hija, tienes toda la razón, corramos por la lluvia. All right? So, it was a very simple story, really nice music, Entonces fue una whatever. historia muy bonita, tenía música muy bonita, But I felt something when I saw this. pero cuando yo lo vi, yo sentí algo. So, I started looking more on it, reflecting on it, Y empecé a pensar, a reflexionar más en esto, and this is what I found. y esto fue lo que encontré. We have not been given the example of truly having faith. No se nos ha dado el verdadero ejemplo de cómo tener fe. When a lot of us have grown up, A muchos de nosotros creciendo, we're told to have faith, se nos dice que tengamos fe, but the example that we get is that we have to do everything ourselves. pero el ejemplo que nosotros recibimos es que todo lo tenemos que hacer nosotros. It's like, we don't have any money. Es como, no tenemos dinero. God's going to provide, Bueno, Dios va a proveer, but we're going to stop going to church so that we can work more hours. pero vamos a dejar de ir a la iglesia porque tengo que trabajar más horas. I want to go to school, Quiero ir a la escuela, but I don't have money to go to school. pero no tengo dinero para ir a la escuela. God's going to provide for that. Bueno, Dios va a proveer por eso. I prayed for it, Yo oro al respecto, but I'm going to stop doing everything He told me to do pero voy a parar de hacer todo lo que Él me dijo que hiciera to save money to go to school. para ahorrar dinero para ir a la escuela. I'm sick. Estoy enfermo, I prayed. oro, The doctor told me I'm going to die. el doctor me dice que voy a morir. God says I'm going to live. Dios dice que yo voy a vivir, I'm going to get ready for my funeral, pero me voy a preparar para mi funeral. etc., etc., etc. Y así, etcétera, y etcétera. That has been our example. Ese ha sido nuestro ejemplo. But what does the Bible say about this? Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? 1 Timothy 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Let no one despise your youth, Que ninguno eche de menos tu juventud, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. sino sé de ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. But be an example in faith. Sino que sé un ejemplo a los creyentes en fe. So, how do we be that example? Pero ¿cómo nos convertimos en ese ejemplo? First, Romans 10:10.
Primero, en Romanos 10:10. One believes with the heart, resulting in righteousness, and one confesses with the mouth, resulting in salvation. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. All right? We confess it. Nosotros lo confesamos. We physically enact upon our faith. Físicamente actuamos en base a nuestra fe. It's one thing for it to be in here and in here. Una cosa es que la tengamos aquí y aquí, It's another thing for everyone else to see it. pero otra cosa es que todo el mundo la vea. All right? Mark 16:16. En Marcos 16:16. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. The part that I really wanted from this one was where he says, but he who does not believe will be condemned. Y la parte que yo quiero tomar de este versículo es la parte que dice, mas el que no creyere será condenado. Right? This is kind of sounds slightly like a contradiction Y esto suena casi como una contradicción to what I just said, a lo que yo estaba ya diciendo. but it, like he says, you can believe and be baptized and you'll be saved. Pero como dice aquí, puedes creer, ser bautizado y vas a ser salvo. But when it says you will be condemned, it has nothing to do about the baptism. Pero cuando dice que serás condenado, no tiene nada que ver con el bautizo. It's just, you just have to believe. Simplemente tienes que creer. This goes back to the example we've gotten always. Y esto regresa otra vez al ejemplo que hemos recibido desde siempre. We've always gotten the example to go to church, Siempre hemos visto el ejemplo de ir a la iglesia, go get baptized, que ser bautizado, read your Bible, leer la Biblia, pray before you eat. orar antes de comer. But none of that actually necessarily means you have faith. Pero nada de esto significa que tú necesariamente tienes fe. At the end of the day, it is still an internal process. Al final de cuentas, eso es un proceso interno. But we have to show it to everyone else. Pero nosotros tenemos que mostrarlo a los demás. Right? I constantly say this like a joke, Y yo constantemente digo esto en chiste, but it's never really a joke. pero en realidad no es un chiste. I'm not of this world. Que yo no soy de este mundo, I am of the kingdom of God. yo soy del reino de Dios. That means everything I do, Eso significa que todo lo que yo hago, everything I am, todo lo que yo soy, should pretty much be weird to everyone else debería ser extraño para todos los demás, because I'm not of this world. porque yo no soy de este mundo. All right, we've all seen how the foreigners are Bueno, in a nosotros foreign country. hemos visto cómo un extranjero se ve en un país extranjero. They're kind of weird. Se ven diferentes. You and I should be weird. Nosotros de igual manera debemos de ser diferentes. Our actions make us weird. Nuestras acciones nos hacen diferentes. Our faith makes us weird. Nuestra fe nos hace diferentes. But in that sense, why don't we have faith? Pero en esto, hablando de esto, ¿por qué no tenemos fe? The Bible can list many reasons, La Biblia menciona muchas razones, but in what I found, I believe that it really comes down to one of two. pero en lo que yo estudié se suma todo en una o dos cosas. Human reasoning El razonamiento humano and fear. o el miedo. All right, I'm going to attack the human reasoning one first. Voy a hablar acerca del razonamiento humano primero. I'd like to attack this one first because things such as atheism have taken a really strong hold within this generation. Y quiero hablar de esto primero porque el ateísmo ha tomado mucha fuerza en esta generación. It's been really hard sometimes for young members of the church Se vuelve muy difícil muchas veces para los jóvenes de la iglesia to be faithful in school a ser fieles en la escuela or even just in general gatherings that are not necessarily Christian. o aún en reuniones que no son necesariamente cristianas. When, topics of evolution, Cuando se habla acerca de la evolución, Big Bang Theory, del Big Bang, versus things such as creationism. cuando se compara o se pone en contraste con la creación.
and such and such and such. y muchas We otras know cosas the más. arguments. Y nosotros conocemos esto. Right? And you can choose to believe whichever one you want. I'm just here to talk about faith. Y tú puedes escoger creer lo que tú quieras, pero yo estoy aquí para hablarles de fe. So James 1:6. Entonces, Santiago 1:6. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Pero que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. All right. In another translation, with no doubting, the word is wavering. En otra versión que encontré, la palabra dice ahí como onda del mar, es como una onda. But that part, it's translated from the Greek word diakrino. Pero esta parte es traducida de la palabra en griego diádeno. That word means thorough judgment. Esta palabra significa un juicio justo. Basically, going back and forth in your mind, trying to judge for yourself. Es básicamente pensar dentro de ti mismo y juzgar. That leads us to Proverbs 3:5. Y esto nos lleva a Proverbios 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Confía en el Señor de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. All right. There's a quote by a philosopher. by the Hay name- una frase de un filósofo His name was Francis Bacon. y su nombre era Francis Bacon. He is the father of the scientific method. Él es el padre del método científico. So, one of my favorite quotes is, I had rather believe in all the fables in the legend Y me gusta mucho esta frase que dice, yo prefiero creer en todas las fábulas y en la leyenda and the Talmud y el Talmud and the Quran y en el Corán than that this universal frame que en un marco universal is without a mind, que no than tiene that this mente. universal frame is without a mind. Okay. Lo vuelvo a leer. Dice, yo prefiero creer en fábulas, en leyendas, en el Talmud, en el Corán, y en este marco universal que no tiene mente. And therefore, Y por ende, God never wrought miracle to Dios- convince atheism, Dios nunca produjo milagros para convencer a los ateos, because his ordinary works porque sus obras ordinarias convince it. convencen. It is true Es cierto that a little philosophy que una pequeña filosofía inclines man's mind to atheism, inclina al hombre hacia el ateísmo, but depth in philosophy pero la profundidad en la filosofía bring men's mind about to religion. traslada la mente del hombre hacia la religión. An easier translation of this is, a little bit of science brings man to atheism, Y la forma simple de todo esto es decir, un poquito de ciencia lleva al hombre al ateísmo, but a lot of science pero mucha ciencia brings man back to religion trae al hombre de vuelta a la religión or back to God. o de regreso a Dios. With the whole human understanding thing, a lot of us, the biggest thing is we want to see something. Con todo lo del entendimiento humano, todos queremos ver algo. We want to see Jesus show up right here, Quisiéramos ver que Jesús se pare aquí, like a physical embodiment. físicamente que se pare aquí. We want to see someone legitimately rise from the dead in Quis- front of us. Queremos ver a alguien literalmente pararse de los muertos delante de nosotros. For that, we have John 20:29. Y para eso tenemos a Juan 20:29. Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. I can go on this topic for a good while, but essentially faith is different for everybody. Y yo pudiera hablar mucho de este tema, pero en corto,
la fe es diferente en todos nosotros. And I have found that if you do not see something, Y me he dado cuenta que si tú no ves algo, it's probably because just because you saw it doesn't mean you're going to have faith. no significa que si lo ves, vas a tener fe. When you make that conscious effort to try to find God, Cuando tú tomas la decisión consciente de buscar a Dios, He'll give you what you need to have faith. Él te va a dar lo que necesitas para tener fe. I'll quote Futurama. Yo voy a nombrar una frase de un programa que se llama Futurama. My kids know this one, Mis muchachos conocen ese programa. right? There's an episode where they actually have God. Hay un episodio donde muestran a Dios. And at the very end of it, he says these words. Y al final, él dice esto. When you've done something right, Cuando hayas hecho algo bien, people will think you've done nothing at all. la gente va a pensar que no hiciste nada. A lot of times, the miracles in our life, Muchas veces los milagros en nuestras vidas, we have to know it's a miracle. tenemos que creer que es un milagro. We have to have that faith it's a miracle. Tenemos que tener la fe de que es un milagro. Because a lot of times we can easily say why it's not. Porque muchas veces podemos decir, no lo Everyone will es. tell you why it's not a miracle. Y todo el mundo te va a dar las razones del por qué eso no es un milagro. But you are the one that knows. Pero tú eres el que tiene que estar convencido. All right? Second part of this, the fear. La segunda parte, vamos a hablar acerca del temor. Matthew 8:26. Mateo 8:26. Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. We all have fears, we all have worries. Todos tenemos miedos y temores. Debt, food, shelter, La transportation, deuda, work, comida, trabajo, love life, la vida amorosa, the unknown, lo que no conocemos, what we do know, lo que conocemos, what might happen, lo que pudiera suceder and what will happen. y lo que va a suceder. Matthew 6:25. Mateo 6:25. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? So, I'm a man that's battled with depression almost my entire life. Ahora, yo soy un tipo que ha batallado en contra de la depresión casi toda mi vida. My depression has led me through multiple paths, Mi depresión me ha llevado por múltiples caminos, many of which I'm not proud of. muchos de los cuales no me siento orgulloso. Drugs, alcohol, Drogas, alcohol other such things. y otras cosas por el estilo. And at the end of the day, most of this stuff was caused, my depression a lot of times was caused by worries and fears. Pero al final de cuentas, mi depresión fue causada por temores y miedos. At the age of 16, Cuando yo tenía 16 años, my brother can confirm this, I told him, I'm going to die at 24 years old and I'm going to hell. mi hermano les puede atestiguar de esto. Yo le dije, yo cuando tenga 24 años me voy a morir y me voy a ir para el infierno. I wasn't an evil person, Yo no era alguien malo, and I never killed nobody, nunca maté a nadie, I never raped nobody, nunca violé a nadie, I never hurt anybody, like really, really hurt them. I'm sorry, Juan, for all the times I hit you. nunca dañé a nadie así muy mal, a pesar de que sí lastimé a Juan, perdóname. But I wasn't necessarily what you would call a bad person. Pero no, yo no era necesariamente lo que tú consideras una persona mala, But I lived in fear. pero yo viví en temor. And because of that fear, I already condemned myself. Y debido a ese temor, yo me autocondené. My faith of God was that He did not like who I was Mi fe en Dios era de que él no le gustaba quien yo era, because I knew I was a sinner porque yo estaba convencido de que era un pecador and I liked sin. y de que a mí me gustaba el pecado.
Never once did I think that I can live a life away from sin Nunca en ningún momento dije que podía vivir alejado del pecado in a way that I would enjoy it de una manera que yo lo fuera a disfrutar or even in a way that was possible. o de alguna manera que siquiera fuera posible. One day, eventually, Un día, eventualmente, I came across a program called AA, me encontré con un programa que se llama AA, Alcoholics Anonymous, Alcohólicos Anónimos, and I learned many things here. This is actually where I encountered God. I y he encountered God in aprendido rehab. mucho ahí. Es más, este fue el lugar donde en realidad me encontré con Dios. But one thing that I learned, Pero algo que he aprendido, all right, God mentions a lot of times He can move mountains, Dios dice muchas veces, Él puede mover las montañas. or rather, He says mountains can't be moved. O Él dice que los montes pueden ser movidos. Two such examples: Matthew 17:20. Mateo 17:20. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Que de cierto les digo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, le dirías a ese monte, échate al mar, y ese monte se echará. And then Matthew 21:21. Y Mateo 21:21. Assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será echado. So yes, God can move mountains, Entonces Dios puede mover las but montañas, you have to bring a shovel. pero tú tienes que traer la pala. All right, it doesn't say, God, can you move this mountain? Aquí no dice que le tenemos que decir, Dios, puedes mover esta montaña por mí. God says, you tell the mountain to move. Dios dice, tú dile a la montaña que se mueva. Do your part. Tienes que hacer tu parte. All right. One thing that I like for this is Genesis 2:5. Algo que a mí me gusta, Génesis 2:5. 2:5. Before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que se labrase la tierra. All right. We're always told, you plant the seed, and God makes it grow. A nosotros siempre se nos ha dicho, tú tienes que sembrar la semilla y Dios va a producir que crezca. But my brother who showed me this, according to this, it's reverse. Pero de acuerdo a esto, y mi hermano me lo mostró, es al contrario. God plants the seed. Dios siembra la semilla We make it grow. y nosotros somos los que la labramos. Philippians 4:13. En Filipenses 4:13, I can do all things todo lo puedo en Cristo, through Christ who strengthens me. en Cristo que me fortalece. Proverbs 16:3. Proverbios 16:3. Commit your works to the Lord, and your thoughts will be established. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Within this whole thing, Y con todo esto que he hablado, I came across a story of a guy named Richard Evans. me encontré con la historia de un muchacho que se llama Richard Evans. He's one of the best-selling authors, Él es un autor muy famoso. and I didn't know this guy was a Christian. I've seen some of his books, but I had no idea this guy was Y a yo no Christian, sabía que era cristiano. Yo sí había visto algunos de sus libros, pero no tenía idea de que fuera. because he's more political than anything. Pero él es más político que cualquier otra cosa. But he says the story of how his marriage was saved. Y él cuenta la historia de cómo su matrimonio fue salvado. All right, so this is a guy that after he got married, had a daughter, Y este es un hombre que se casó y después de que se casó tuvo una hija. and him and his wife were constantly fighting. Y él y su esposa peleaban mucho. They were arguing, Siempre discutían. and not just those like light whatever arguments, those like I want to kill you right now arguments. Y no esas discusiones así pequeñitas, sino esas discusiones como que te voy a matar. And one day
Y un día he was on a book tour. él estaba en uno de los tours por uno de sus libros. When he went to the hotel, he was talking to his wife, Y cuando llega al hotel y está hablando con su esposa, and he gets in an argument with her, entra en una discusión con ella, a really bad one. en una muy gran discusión con ella. And they hang up, Entonces cuelgan and he begins to yell at God. y él empieza a gritar a Dios. He begins to pretty much tell him marriage doesn't work. Y él empieza a decirle, el matrimonio no sirve, I can't be with this woman. ya no me aguanto esta mujer, Why did you send her to me? ¿para qué me la We're diste? completely different. Somos muy diferentes All those kind of things. y muchas cosas por ese estilo. And while sitting in the shower, Y mientras estaba sentado en la ducha, he finally hears a voice. escucha una voz. You can't change your wife, Y la voz le dice, tú no puedes cambiar a tu esposa, but you can change yourself. pero tú puedes cambiarte a ti mismo. From that day forward, the next time he comes back to see his wife, Y desde ese día, desde el primer día que vio a su esposa, she didn't want to talk to him. They were mad. She was mad, ella no quería hablar con él, ella todavía estaba enojada con él, or whatever. He goes to sleep. pero de todas maneras él se va a dormir. The next morning when he wakes up, La siguiente mañana, he turns around and he looks at her. él se voltea y la mira What can I do to make your life better? y le pregunta, ¿qué puedo hacer para hacer tu vida mejor? She's like, nothing. Y ella le dice nada, It's like, she's still mad. ella todavía está enojada con él. He keeps asking, what can I do to make your life better? She's like, Y él le sigue nothing. Go preguntando, clean the kitchen. y él le sigue preguntando, ¿qué puedo hacer para hacer tu vida mejor? Nada, ve y limpia la cocina. So he gets up and he goes to clean Entonces the se para, kitchen. va y limpia la cocina. Next morning, he does the same thing. La próxima mañana hace lo mismo. What can I do to make your life better? ¿Qué puede hacer para hacer tu vida mejor? And she's still mad. Y ella sigue enojada. Go clean the garage. Ve y limpia el garaje. He knows that she said that because she's mad. Y él sabe que ella dijo eso porque ella está enojada. He has stuff that he's about to go do, Él tiene cosas que ya está a punto de hacer, but he goes and cleans the garage. pero va y limpia el garaje de todas maneras. Next morning, does the same thing. La siguiente mañana vuelve a hacer lo mismo. Stop asking me that. You can't do anything to make my life better. Deja de preguntarme lo mismo porque no puedes hacer nada para mejorar mi vida. He says, I can't do that. Y él le dice, yo no puedo hacer eso. So he still keeps asking her. Pero aún le vuelve a preguntar. Finally, one day, she turns around and says, why do you keep asking me that? Y un día ella se cansa y le pregunta, ¿por qué me preguntas eso todo el tiempo? Why are you still with me? Porque sigues conmigo I'm really hard to live with. si yo soy una persona muy complicada para vivir. I should be asking you that question. Yo debería ser la que te debiera estar preguntando eso. They cried, they hugged. Lloraron, se abrazaron. Not everything was fixed, No todo se arregló, but things started to change. pero las cosas sí empezaron a cambiar. And eventually became where they were asking each other that every morning. Y eventualmente llegaron al punto en que ellos se preguntaban eso todas las mañanas. I don't know why that story, that was one of the stories I found yesterday that was impactful to me. Cuando yo me encontré con esa historia ayer fue muy impactante para mí. Because at the end of the day, it goes back to, he just received a little voice. Porque al final de cuentas él escuchó esa pequeña voz. He could have chosen to do nothing about it. Y él pudo haber hecho nada al respecto. There's a good chance he's heard that phrase long before that day. Y hay una muy buena, y pudo haber sido muy posible que él escuchó esta frase muchas veces anteriormente. But he heard it that day, Pero en ese momento la escuchó and he acted upon it. y él actuó basado en esa palabra. He brought out a shovel Él agarró su pala and started to work. y empezó a trabajar. He started to work according to his faith. Él empezó a trabajar de acuerdo a su fe. And God started to move that mountain in his life. Y Dios empezó a mover la montaña que se encontraba en su vida. We've all had these different mountains in our life. Y nosotros tenemos todas estas diferentes montañas en nuestras vidas. Today, Hoy I'm
about 2 years and 8 months sober. Cumplí 2 años y 8 meses sobrio. There once was a time I didn't think I could last a day. Pero hubo un tiempo en que pensé que no podía durar ni un solo día. I have friends that almost died, Tengo amigos que estuvieron a punto de morir and they're sober today. y hoy en día son sobrios. To them, their life is a miracle. Para ellos su vida es un milagro. One thing that somebody told me once, Algo que alguien me dijo una vez, and I'll tell this to you, y yo les voy a decir esto a ustedes. if you want to see a miracle, Si quieres ver un milagro, watch me not drink today. que me mires no tomar hoy. Go to any AA meeting and watch somebody not drink Ve for a, another day. ve a cualquier reunión de alcohólicos anónimos y ve a alguien no tomar ese día. Sometimes, what's your miracle? Para ti, ¿cuál es tu milagro? For some of us, it's watch me not argue with my wife today. Para algunos es no pelear con su esposa ese Watch me día. not fight with my mom today. Para otros es no pelear con sus madres ese día. Watch me not get mad today. Para otros es no enojarse ese día. Watch me wake up early Para otros es and not be levantarse late to work. temprano We all have our mountain. y no llegar tarde al trabajo. Todos tenemos nuestra montaña. And frankly, we know how hard some things are for us. Y nosotros sabemos, estamos conscientes de qué tan difícil ciertas cosas son para nosotros. For everyone else, that mountain might seem like a small hill to them, Porque para otros eso puede parecer algo chiquito, but that's not their life. pero no es la vida de ellos. It's not their faith. No es su fe, It's your faith. es tu fe. Act upon it Actúa en eso and be that example, y conviértete en ese ejemplo, not just to the world outside, no solamente para el mundo afuera, but to the other Christians around you. pero para los cristianos que se encuentran alrededor If de you ti. have kids, Si tienes hijos, the example to them. conviértete en un ejemplo para ellos. Confess your faith, Confirma su fe. right? I don't know. There's a comedian, right? His name's Bruce. Hay un comediante, se llama Bruce, And, he says that he doesn't make jokes. He just says stories. y él dice que él no cuenta chistes, que So él when solo he's done, he cuenta kind of historias. just walks away. Entonces cuando termina, él simplemente se va. So, Y entonces, bye. adiós.